Hola, ¿qué tal? Soy Isaí Jiménez y te voy a explicar en esta ocasión cómo implementar expresiones en instrucciones select. Empecemos que una expresión es una columna comúnmente afectada ya sea por una operación aritmética, mediante el uso de una función o implicada en un proceso de concatenación. Es decir, cuando nosotros recuperamos columnas y estas columnas fueron afectadas por alguno de estos tres elementos, esto da origen a una expresión. Por ejemplo, si nosotros recuperamos el campo sueldo de la tabla de empleado, aquí lo que estamos recuperando pues es una columna, es decir, la columna sueldo. Sin embargo, si yo solicito adicional a la columna sueldo, por ejemplo, el sueldo dividido entre 2, esto ya me da origen a una expresión, ¿sí? La primera columna es el sueldo y la segunda columna es una expresión. Entonces, toda columna afectada por una operación aritmética, ya sea una suma, ya sea una resta o multiplicación o división, esto va a dar origen a una expresión. Otra forma de identificar una expresión es cuando nosotros utilizamos funciones. Por ejemplo, yo puedo obtener el nombre de mis empleados, nombre from empleado. En este caso, pues, estoy recuperando la columna nombre del empleado de mi tabla de empleados. Pero si yo a esa columna, por ejemplo, la afecto mediante una función, hablando de la función upper, y le proporciono la columna nombre del empleado, esto me da origen a otra expresión. Es decir, cuando la columna ya no es la columna de forma natural, sino está afectada ya sea por una operación aritmética o por el uso de una función, se convierte automáticamente en una expresión. Cuando nosotros combinamos columnas, ya sea combinación entre columnas o combinación de columnas con algunos literales numéricos o de cadena, también se da origen a una expresión. Ejemplo, si yo selecciono, por ejemplo, la cadena sueldo y a esto yo le digo from mi tabla de empleado, aquí estoy yendo a traer un valor literal. Es decir, para cada uno de los registros de mi tabla de empleado estoy trayendo la literal sueldo. O podría traer un valor literal numérico, por ejemplo 100. En este caso me trae el valor sueldo y el valor literal 100 para cada una de los registros de mi tabla de empleado. En este caso, esto se convierte también en una expresión. Ahora, si a esto yo le sumo, por ejemplo, o le agrego una columna, por ejemplo, sueldo más 100, pues seguirá siendo una expresión, ya que no es la columna original, sino es una columna afectada, ya sea por una concatenación o por una operación aritmética o por el uso de una función. En el caso del sueldo, podemos nosotros concatenar. La concatenación básica la vamos a lograr mediante el operador doble barra o doble pay comúnmente, y en este caso podríamos colocar el campo sueldo. Mientras por un lado tenemos la cadena sueldo que vamos a concatenar con el campo sueldo. En este caso, al hacer la ejecución de nuestra instrucción, tenemos la concatenación del campo sueldo con el valor del sueldo. Y si observamos nosotros, esto nos da origen a una sola columna, la cual es una expresión. Entonces, en resumen, una expresión es una columna que no es natural, es decir, que está siendo afectada ya sea por una operación aritmética, por el uso de una función o implicada en una concatenación. También mencionamos que una expresión puede ser un valor literal de tipo cadena o un valor literal de tipo numérico. Espero que este video haya sido de utilidad y nos vemos más adelante. Chao.